A veces, cuando se habla de un diagnóstico médico, existe como esta expectativa de precisión absoluta. Claro, como si fuera ingeniería pura. Exacto. O sea, alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca dentada con total claridad, y ya está. Y el médico simplemente señala la pantalla y dice, pues ahí está el problema. Tal cual. Pero al cruzar la puerta hacia el análisis del comportamiento, esa visibilidad tan directa es un lujo que rara vez tenemos. Es que nuestra radiografía no es una sola imagen estática, es, digamos, la recolección meticulosa de datos a lo largo del tiempo. Ajá. Buscamos patrones en algo que fluye y se adapta constantemente. Y es justamente esa transición de lo estático a lo fluido lo que hace que medir la conducta sea un desafío monumental. Totalmente monumental. Por eso, en este análisis profundo nos vamos a sumergir de lleno en el núcleo de la evaluación clínica. Vamos a hablar de la medición de la ocurrencia. Un tema fundamental. Sí. Y explorando las fuentes, como el texto de Cooper, Heron y Heworth, y los criterios para la certificación BCBA, queda claro algo muy fuerte. ¿Qué cosa? Que elegir mal cómo medir una conducta puede arruinar una intervención por completo. O sea, la misión de hoy es descubrir que medir no es solo hacer marcas en un papel. No, para nada. Se trata de decidir qué dimensiones de la realidad queremos capturar. Así que, bien, vamos a desempacar esto. ¿Por qué medir la conducta humana no es tan simple como usar un contador? Pues la trampa principal radica en la ilusión de la simplicidad, ¿eh? Cualquier persona con un cronómetro y un contador puede sentarse en una esquina a registrar datos. Claro, suena facilísimo. Pero el peligro surge cuando el analista asume que esos números crudos representan la verdad clínica. Sin entender las matemáticas detrás. Exacto, sin entender los mecanismos que operan detrás de cada métrica. Para entender sistemas complejos, primero hay que dominar la base. Y la base, según los manuales, es la repetibilidad, lo que clínicamente se conoce como el conteo. Así es. El conteo, o count en inglés, es simplemente sumar el número de veces que ocurre una conducta. Digamos, el número de respuestas correctas o cuántos artilugios se producen en una fábrica. O cuántas veces un niño lanza una pelota. Es súper intuitivo. Pero lo fascinante de los casos de estudio es que esta métrica que parece tan básica es señalada repetidamente como la trampa clínica número 1. Sí, es una trampa si se ignora la relatividad temporal. El conteo puro, aislado de la dimensión del tiempo, es esencialmente un número flotando en el vacío. A ver, aterricemos el concepto. O sea, si alguien dice comí 5 pizzas, pues la reacción cambia drásticamente si eso fue en todo un año o en una sola tarde. Es una analogía perfecta. Pero te pregunto, ¿es el conteo puro realmente inútil en la práctica clínica sin el contexto del tiempo? Te lo pongo con un ejemplo clásico de los textos. Imagina el rendimiento de un estudiante, digamos Catalina. Ok, Catalina. Si un analista revisa el gráfico y ve que Catalina resolvió 5 problemas el lunes, 10 el miércoles y 15 el viernes, ¿qué piensas? Pues la conclusión automática es que el método de enseñanza es un éxito rotundo. La curva va para arriba. Claro, el instinto humano es celebrar el número más alto, pero el engaño se revela al superponer el tiempo de observación. Ajá. Si resulta que el lunes se le dieron 5 minutos, el miércoles 20 minutos y el viernes 1 hora entera, esa aparente victoria se desploma. Wow, claro. Se convierte en un fracaso absoluto. Matemáticamente, pasó de resolver un problema por minuto a resolver uno cada 4 minutos. Su fluidez real colapsó. Exactamente. Su competencia colapsó. Pero el conteo puro ocultó esa regresión detrás de un volumen inflado por el reloj. Y lo fascinante aquí es cómo la adición de la variable tiempo transforma el conteo en la medida más poderosa de ABA. ¿Qué es la tasa? La tasa, o rate. Al inyectar el vector del tiempo y dividir ese conteo, la realidad clínica se vuelve estandarizada, y la estandarización es la única forma de salvar la integridad de los datos. Ya que entendemos que el tiempo es esencial, pasamos de simplemente contar a medir la velocidad del comportamiento. Así es. La tasa es el recuento dividido por el tiempo de observación. Berrinches por día o partes ensambladas por hora. Pero, espera, hay un detalle técnico en el material de los exámenes de certificación que es súper interesante.
establece una división muy rígida entre frecuencia y tasa. Uy, sí. Ese es un exam hack vital para quienes nos escuchan y buscan la certificación. Porque en el lenguaje cotidiano se usan como sinónimos. Sí, pero en el examen BCBA, cruzar esos términos te cuesta la pregunta. Es una distinción estricta. Frecuencia es estrictamente el número total de ocurrencias. O sea, el conteo puro. Exacto, solo el conteo, mientras que la tasa incluye obligatoriamente la división por el tiempo. Y el motivo de esta rigidez es obligar al analista a ser hiperconsciente de si sus datos han sido normalizados temporalmente o no. Entonces, ¿la tasa es el estándar de oro? Lo es, especialmente para lo que llamamos operantes libres. Conductas discretas con un principio y fin claros, que toman poco tiempo, ¿no? Exacto. Chasquear los dedos, decir una palabra, dar un golpe en la mesa. Pero los manuales son igual de enfáticos en señalar cuándo este estándar de oro se rompe. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la tasa nos sirve para todo. Para nada. La tasa no debe usarse para conductas continuas que duran mucho tiempo. ¿Como cuáles? Imagina un berrinche prolongado o jugar cooperativamente. Piensa en los operantes libres como fotografías instantáneas. La tasa captura cuántas fotos tomas por minuto. Ok. Pero una conducta continua, un berrinche de 40 minutos, es como grabar un video. Y si intentas aplicar la lógica de la fotografía a un video de 40 minutos, el sistema colapsa. Totalmente. Un berrinche de 1 minuto cuenta como 1 y un berrinche catastrófico de 1 hora también cuenta como 1. O sea, medir eso con una tasa de 2 berrinches por día aplasta por completo la gravedad del problema. La métrica invisibiliza la magnitud. Es un error clínico grave. Y tengo entendido que la tasa también fracasa cuando las oportunidades no son libres. Exacto. Si el maestro solo hace una pregunta 2 veces en toda la mañana, calcular una tasa de respuestas correctas por hora no refleja el aprendizaje. Refleja el límite logístico del maestro. Y analizando los casos prácticos, hay un ejemplo de manejo organizacional que me voló la cabeza. A ver. Una fábrica reporta que produce 8.4 casas de pájaros al día. Inicialmente, el cerebro rechaza esa cifra, ¿eh? Nadie produce físicamente 0.4 de una casa. Claro, suena rarísimo. Decodifícanos por qué ese 8.4 es indiscutiblemente una tasa y no un simple producto permanente. Mira, la aparición de un decimal, el 8.4, y un marco temporal, que es por día, matemáticamente lo definen como una tasa. El cerebro lo rechaza porque busca el objeto físico. El producto terminado. Sí, pero en el análisis aplicado a nivel organizacional no estamos midiendo la carpintería, estamos midiendo la fluidez del comportamiento a lo largo del tiempo. O sea, es un promedio. Exacto, el decimal suaviza la volatilidad diaria. Un día hicieron 10, otro día 7. Esto permite estandarizar y proyectar los datos, que es clave para intervenir. Si la fábrica necesita producir 10 al día para ser rentable, el 8.4 te dice exactamente cuánto necesitas acelerar la tasa de producción. Tal cual. Pero, si la tasa es perfecta para conductas de flujo libre, ¿qué pasa cuando la conducta solo puede ocurrir bajo condiciones muy estrictas? Ah, bueno. Ahí es donde entra al rescate el porcentaje de ocurrencia. El famoso porcentaje. ¿Sí? Es una proporción pura. Ocurrencias reales divididas por las oportunidades totales multiplicado por 100. Ideal para ensayos discretos. Exactamente. Si le presentas a un niño 10 tarjetas y le pides que señale la roja, solo tiene 10 oportunidades exactas. No puede emitir la conducta si no le presentas la tarjeta primero. Un 80% de precisión aquí tiene todo el sentido del mundo. Pero a todos nos encanta un buen 100% o un 50%. Suena definitivo. Demasiado definitivo a veces. Te pregunto, ¿no corremos el riesgo de maquillar la realidad si usamos porcentajes con muestras pequeñas? En el trabajo o la escuela. Absolutamente. Y este es el error común que más veo cuando superviso casos. Las fuentes advierten estrictamente contra el uso de porcentajes con un divisor pequeño. Es lo que se conoce como la regla de las 30 oportunidades. La regla de las 30 oportunidades. A ver, explícanos eso. Esto plantea una pregunta importante sobre la ética de los datos. Si hay solo 4 oportunidades en total y el individuo comete un error, su puntuación baja directamente al 75%. Una caída del 25% por un solo error. Exacto. Y si comete 2 errores, se desploma al 50%.
Esa gráfica parece una montaña rusa, no por la inconsistencia del estudiante, sino por la fragilidad de las matemáticas. Claro. Imagina reportar una mejora del 100% a una compañía de seguros o al facturar un código como el 9755 de modificación de protocolo. Suena fenomenal. Todo el mes, el dato es completamente hueco. Es un espejismo clínico. Por eso recomendamos acercarnos a las 30 oportunidades. A medida que el denominador crece, el impacto de una respuesta anómala se diluye. Y el número empieza a representar la verdadera tendencia. Esto nos lleva a cómo aplicar estas herramientas, el conteo, la tasa, el porcentaje, en escenarios reales. Porque en la verdadera maestría no es recitar definiciones. No para nada. Es saber emparejar la herramienta con el problema. En mis cursos de preparación siempre digo que la selección de la métrica es el primer acto de intervención real. Hay un caso de estudio muy bueno de las fuentes, el caso de Bill. Ah, clásico. Bill trabaja en un taller protegido y el problema es que hace comentarios inapropiados constantemente. Interrumpe a sus compañeros. Sí. Exacto. Y al analizar cómo establecer una línea base, se determina categóricamente que la tasa es la mejor opción. Porque se descartan otras medidas más complejas como los ensayos hasta el criterio o el porcentaje. Porque el comportamiento de Bill es un operante libre y discreto. Él no espera una señal. No hay un jefe diciéndole, ahora cuenta un chiste. Lo hace de forma espontánea. Ajá. El chiste empieza y termina rápido. Usar un porcentaje aquí sería logísticamente absurdo. Porque implicaría calcular cuántas oportunidades tuvo de no contar el chiste. Lo cual es infinito e inmedible, ¿eh? Y no usamos ensayos hasta el criterio porque no le estamos enseñando una habilidad nueva. Queremos reducir un problema. Entonces medir cuántos chistes hace por hora, que es la tasa, te permite ver el impacto real en la producción. Y evaluar si tu intervención logra llevar esa velocidad a cero. Pasa lo mismo con otro escenario clásico, el de Dillon. El niño que se hurga la nariz constantemente en clase. Exacto. Otra vez, la tasa es la mejor opción. Porque es un comportamiento con un inicio y fin claros. Sí, y el objetivo es la erradicación. Si metes una estrategia de reforzamiento, necesitas saber si la tasa pasó de 5 veces por hora a 1 vez por hora. El conteo puro fallaría si las clases duran diferente tiempo. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que resumirlo, elegir la métrica equivocada es como intentar medir el volumen de una piscina usando una regla de medir centímetros. Es una analogía brillante. La herramienta simplemente no se ajusta a la dimensión. La piscina es tridimensional y la regla es unidimensional. Estamos viendo la sombra de la herramienta, no la conducta real. Peor aún, estamos viendo una distorsión activa. En ABA, el objetivo fundamental es la validez. Medir exactamente lo que se pretende medir, de la manera que mejor represente el problema real. Y esa es una responsabilidad gigante. Para recapitular rápidamente todo lo que vimos sobre la medición de ocurrencia. Sí, hagamos un resumen. El conteo es la base, la pura repetibilidad. Pero peligrosa si se aísla del tiempo. Exacto. Luego, la tasa le da velocidad y contexto temporal. Y es el estándar de oro para operantes libres. Y finalmente, el porcentaje nos ayuda cuando las oportunidades están limitadas, siempre cuidando de tener una muestra robusta. La regla de las 30 oportunidades, no lo olviden. Todo esto es vital no solo para aprobar un examen de certificación o para estructurar un plan clínico. Te da un lente crítico para evaluar cualquier información en el mundo real. Y ese lente crítico me deja pensando en algo. Si las herramientas que usamos dictan la realidad que vemos, ¿qué conductas en nuestra propia sociedad o en nuestra vida personal estamos midiendo con herramienta completamente equivocada? Es una disonancia que ocurre todos los días, especialmente en el trabajo. Exacto. Si dejamos de medir nuestras horas trabajadas, que es una métrica de pura duración, Ajá. y comenzamos a medir nuestra verdadera producción por minuto, o sea, nuestra tasa, Cambiaría todo. ¿cómo cambiaría drásticamente la forma en que estructuramos nuestro día a día? Queda como una reflexión profunda para seguir explorando por cuenta propia. Definitivamente. Hay mucho que repensar. Excelente. Con esto cerramos nuestro análisis profundo de hoy.